a Jaremot, que significa después de la muerte. Se me había pasado recordarles que todavía el propósito sigue de aprendernos los nombres de todas las porciones. No sé cómo vayan con eso. La próxima semana vamos a repasar las de este libro de Levítico para que las estudien durante la semana. Se supone que las de Génesis, Éxodo ya no las sabemos, entonces vamos a ver cómo vamos hasta el momento. ¿Okay? Entonces no olviden que tenemos ese propósito, que ojalá podamos cumplirlo, pero pues denle una estudiadita ahí a los nombres. ¿Okay? El nombre hebreo, ya si no se aprenden la traducción, bueno, está bien, pero por lo menos el nombre hebreo. Para la próxima semana, ya al final sí nos tenemos que saber todo. Al final va a haber examen de todas. Bueno, entonces los temas más importantes que aparecen en esta porción que estudiamos, ¿quién me los quiere recordar? Vale, no está Vale. No está Vale y me dijo que en lugar de ella le preguntara a su mamá. A ver, hermana, ¿recuerda los temas? El recordatorio para los sacerdotes de cómo llevar a cabo los sacrificios. Específicamente que tenían que saber para buscar ese tema. El otro, el tema de la sangre, el tema de las relaciones sexuales pervertidas. Ok. Y Yom Kippur. Sí, todo el ritual que se tenía que hacer para el día del Yom Kippur. Muy bien. Bueno, la haftará de esta semana se encuentra en el profeta Ezequiel, capítulo 22, versos del 1 al 19. Y bueno, vamos a ir leyendo el capítulo mientras les realizo unas preguntas, porque hoy los siento muy serios, un poco dormidos. Entonces, para que busquemos ahí la respuesta. Y la primera pregunta es, ¿a qué ciudad le está hablando el profeta, hermanos? A Jerusalén. ¿Cómo supieron? Han de tener ahí el título de las... Sentencia divina viene contra Jerusalén. Sentencia divina contra Jerusalén, ok. También dice los pecados de Israel. Los pecados de Israel, muy bien, ¿alguien más? Los pecados de Jerusalén, dice también la Reina Valera. Bueno, por eso supieron, ¿verdad? Muy bien. Y pues desde que comienza el capítulo las palabras son muy fuertes, que algunos hasta podríamos, si no tuviéramos ese título ahí que ponen las editoriales y leyéramos los primeros versos, digamos los versos del 1 al 3, hay un título que se le da a la ciudad como una ciudad derramadora de sangre, ¿ok? Ahí aparece en el verso número 2 y en el verso número 3 este título, ciudad derramadora de sangre. ¿Otras versiones dicen distinto? Ciudad sanguinaria. Sanguinaria, ok, ¿alguien más? Ciudad Ensangrentada, ok. Entonces, si pensamos específicamente en este título, una ciudad ensangrentada, derramadora de sangre, que creo que lo más correcto es derramadora de sangre, porque ensangrentada puede darnos a entender como que era porque alguien más había derramado sangre en ese lugar, pero aquí es la misma ciudad la que derramó sangre, por eso se le llama así, derramadora de sangre. Les decía, si vemos específicamente estos versos, pues yo les preguntara, a ver, hermanos, alguna ciudad sanguinaria que se les ocurra, pues a lo mejor Jerusalén no sería nuestra primera opción. ¿Por qué? Porque sabemos que Jerusalén es
por otro lado es conocida como la ciudad santa, ¿verdad? Una ciudad que tenía que ser luz, alumbrar al resto de las naciones. Entonces, para que haya llegado a este punto de ser llamada así, todo lo contrario, estar en el extremo opuesto de lo que se supone que debía representar, pues es que seguramente algo habían venido haciendo mal. Y ya hemos estudiado anteriormente pues profecías del profeta Ezequiel. Ya sabemos y conocemos la situación moral y espiritual de Israel en ese tiempo, en esos días. Pero este título sigue siendo fuerte. Tan fuerte que vi que a veces, como ustedes les recuerdo, la mayoría de las veces las porciones dobles, hay porciones que son dobles. Por ejemplo, esta, yo sé que la mayoría sabe que se lee con otra porción, que vamos a estudiar la próxima semana, que es Kedoshim. Hasta hemos estudiado muchas veces que el nombre completo es, después de la muerte, santos de esta porción. Y es uno de los nombres que a mí más me queda, porque al unirlos pues nos da una frase que toma mucho sentido y significado. Entonces vi que un comentario que decían que pues los judíos prefieren no leer esta porción y como que dan gracias de que solamente sean en algunas ocasiones cuando se tiene que leer esta porción solita, a diferencia de todas las veces que se lee doble, el tener que leerla porque les parecen palabras también muy fuertes. Entonces evitan lo más posible pues tener que leer esta profecía. Y como les decía, desde un principio empieza con palabras muy fuertes. Y lo que se empieza a enlistar a continuación son precisamente pues pecados. Entonces, ¿qué pecados pueden encontrar ahí, hermanos? Vamos a tratar de enlistarlos. ¿Por qué fue que Jerusalén se ganó este título? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Entonces, vamos a ver cuáles pueden encontrar. Idolatría, muy bien. Incesto. Ok, sí, relaciones sexuales ilícitas, como incesto. ¿Qué más? Violaciones. ¿Qué más añadiríamos a la lista de los pecados de Israel? Porque como veíamos, pues es así como a algunos les dan este título a este pasaje, entonces es importante pues enlistar esos pecados. Abusar de los que no pueden defenderse, porque enlista a que la persona les ha solicitado la ley en contra de las viudas, de los huérfanos y del extranjero. ¿Ok? Eran injustos, bueno, sí, porque no solamente eran indiferentes a las necesidades, sino que además los oprimían. Entonces, cometían actos de injusticia. Asesinatos, ¿ok? Dice que has profanado mis días de reposo. Profanaron el Shabbat, las festividades, ¿ok? Deshonrar a los padres. Deshonraron el templo También. Tomar en vano el nombre del Eterno. ¿Ok? Hablar mal, hablar calumnia, mentira en contra del prójimo. Pues básicamente aquí vemos la desobediencia. Si nos concentráramos en las 10 palabras que vemos, estudiamos, recordamos cada Shabbat, en este pasaje encontramos que Israel estaba cumpliéndolos todos, ¿verdad, hermanos? No, todo lo contrario. Estaba desobedeciendo cada una de las palabras que el Eterno les había dado. Estaban pues rompiendo totalmente con ese pacto en cada uno de los puntos, en cada una de las cláusulas.
no había ni siquiera una que estuvieran cumpliendo debidamente. Entonces, por eso nos damos cuenta por qué la seriedad de las advertencias que vemos aquí y del juicio que iba a venir sobre ellos por todos los pecados que estaban cometiendo, por todas los mandamientos que estaban quebrantando. Entonces, bueno, si hasta este punto pues podemos encontrar una similitud con la parashá que estuvimos estudiando, específicamente en algunos pecados, como cuáles pecados vemos también enlistados o advertencias en la porción que se repiten acá. Ok, todo lo que se trata de perversión sexual. ¿Qué más? El derramamiento de sangre. El derramar sangre. También. Pues sí, la profanación, porque acuérdense que la porción de la parashá comienza con la muerte de Nadab y Abiú, y que ellos pues ofrecieron un fuego extraño, no siguieron por ahí, pues no estaban haciendo las cosas debidamente, ¿no? Como el Eterno lo había ordenado. Entonces ahí encontramos una similitud en esos pecados, o podemos encontrar una relación. Básicamente estas dos porciones nos hablan de santidad, de que debemos alcanzar un nivel de santidad. Si ustedes recuerdan, en la porción relacionada con la santidad hay una frase que aparece 3 veces. ¿Quién la conoce? ¿Quién recuerda? Una frase que es muy conocida y que se refiere a la santidad que el Eterno demanda de nosotros. ¿Alguien recuerda qué frase es? En la porción de la parashá, en la Torá. Ajá. Okay. Que el Eterno es santo y que por lo tanto, ajá, también hay varias, en 3 ocasiones se repite esta frase de exigencia de santidad que el Eterno hace de su pueblo. Entonces allá en la parashá pues podemos ver varios pecados que el Eterno está diciendo que no se debían de hacer y las consecuencias de cometer dichos pecados. Y pues acá vemos también vemos advertencias referentes al pecado y lo que iba a suceder por lo que ellos estaban haciendo. Aquí en el pasaje de Ezequiel, el Eterno les recuerda pues que iba a haber un castigo, que las cosas pues no se iban a quedar así. ¿Y cuál fue el castigo por estos pecados que cometieron, hermanos? Destrucción total de Jerusalén. Ok, la destrucción de Jerusalén. Ese fue el juicio que se estaba anunciando aquí y que sucedió por todos los pecados que ellos estaban cometiendo. Entonces, en la porción que estuvimos estudiando aparecen todas estas instrucciones y aparece el tema del Yom Kippur dentro de nuestra porción. Se habla mucho acerca del Yom Kippur, de todo lo que se tenía que hacer en ese día, porque era precisamente el Yom Kippur como esa herramienta que el Eterno les estaba dando para poder alcanzar pues el perdón. Les entregaba este día al año para que ellos pudieran pues arrepentirse de algunos pecados, y pues como nosotros sabemos, este es un día donde esperamos como que el juicio y reflexionamos acerca de todas nuestras faltas, y el Eterno les da esa herramienta, y en medio de todas estas instrucciones que el Eterno les está dando aparece ese tema del Yom Kippur. Acá también pues vemos que el Eterno finalmente cumplió con el castigo que tenía para Jerusalén, pero también siempre aparece la esperanza de redención
que a pesar de la destrucción y de que ellos fueran esparcidos, el Eterno, pues en su bondad y en su misericordia, iba a reunirlos una vez más. Entonces, siempre vemos estos dos aspectos del Eterno, de su justicia y su misericordia. Pero a pesar de que sabemos que el Eterno nos ha dado sus promesas de redención y de salvación, no por eso debemos de menospreciar la justicia del Eterno. Que como decíamos hace rato, a nadie le gusta pensar en un Eterno pues que castiga con mano dura a su pueblo, pero la verdad es que toda la Escritura presenta a un Eterno, a un Dios así, un Dios justo que castiga a sus hijos y los castiga duramente. Entonces vemos aquí que el castigo fue un castigo duro. También como en la porción, pues pudiéramos pensar que el tema de que los hijos de Aarón murieran, pues era un castigo duro. Tal vez desde nuestra perspectiva nos parece como castigos muy fuertes, y aquí también que fueran destruidos y que fueran esparcidos, pues podemos decir qué duro los castigaba el Eterno. Pero pues esto viene después de muchas advertencias que el Eterno les hizo, y es bueno darnos cuenta que el nivel de perversidad y de maldad al que había llegado Israel en estos días del profeta Ezequiel fue pues todo un proceso que va en aumento y en aumento y en aumento. Hay pasajes donde vemos que solamente se les habla específicamente de un pecado en el que están fallando, pero acá en este pasaje que tenemos de Ezequiel vemos que ya era pues una lista grandísima de pecados que Israel estaba quebrantando. Y aplicados a nosotros, pues siempre es bueno darnos cuenta pues cuál es el pecado que más trabajo nos cuesta, y cómo a veces de estar quebrantando ese pecado, eso nos lleva muchas veces a quebrantar otros y otros y otros, y para cuando nos damos cuenta, pues puede que nuestro nivel de santidad pues ya haya reducido considerablemente y estemos pues cada vez peor. Entonces eso es lo que sucede cuando no remediamos y pasamos por alto el estar fallando a uno de los mandamientos del Eterno. A veces sin darnos cuenta ya estamos quebrantando un montón de mandamientos más. Entonces pues importante, como cada semana lo hacemos, el reflexionar en las faltas que estamos cometiendo y darnos cuenta que quizá el quebrantar ese mandamiento nos está llevando a quebrantar pues algunos otros mandamientos. Eso es algo a lo que podemos reflexionar. Ambas porciones, como les digo, pues la relación que yo pude encontrar en todos los estudios era pues precisamente eso, el poder reflexionar en la Kedoshá, en la santidad, y lo hacemos pues a través de ver pues la situación en la que había caído Israel en estos días. Más adelante encontramos palabras más fuertes, por ejemplo, en la parte final, en los versos, después de que se anuncia el castigo, en los versos 15 al 16, ahí vemos el castigo que iban a recibir, que era ser dispersos por las naciones y ser degradado a la vista de las naciones. Y en el verso número 17, la casa de Israel es llamada, o dice que se ha convertido en ¿qué, hermanos? Busquen en escoria. ¿Qué es la escoria, hermanos? La basura que suelta algunos metales cuando hay tratamiento de los metales, sueltan toda la impureza que tienen, y ya por ejemplo sale la plata limpia y la escoria es todo lo que suelta, toda la impureza. Ok, muy bien. Eso es la escoria, de lo que nos sirve.
Lo que nos sirve de un metal, como los que son mencionados ahí se menciona el bronce, el estaño, el hierro, y sabemos que todos los metales para ser purificados pues pasan a través de un proceso. ¿Cómo se purifican los metales, hermanos? En el fuego, así es. Y todo lo que queda ahí después de que pasan por el fuego es llamado escoria. Entonces Israel en estos versos es llamado de esta manera. Se había convertido en escoria. Y bueno, ya entendiendo el significado, ¿qué es lo que el Eterno les está diciendo, hermanos? Que los está desechando, que son como pues, lo que no sirve, basura. Scrap, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no sirven? ¿Por qué son basura? ¿Por qué los desecha? ¿Cuál es la razón? Pues la desobediencia. ¿Por qué? Porque al estar desobedeciendo no estás cumpliendo con tu propósito. Entonces algunos estudios decían que este pasaje pues era precisamente para eso, para entender que el Eterno nos llamó o llamó a un pueblo para llevarlo al estado inicial del ser humano. Antes de la caída del Edén, el Eterno, pues Adán y Eva estaban en un nivel de santidad que el Eterno quiso restaurar a través de Israel. Y cuando pensamos en cada uno de los mandamientos, a veces, no sé, podemos pensar, ay no, esto es bien difícil, o está bien complicado, ¿por qué el Eterno pide esto? Pero pues no es otra cosa que el Eterno pues no tenga que pedirnos, porque pues Él necesita llevarnos a ese estado inicial. Pues necesita quitarnos de todas estas cosas y por eso pues nos da sus instrucciones y sus mandamientos. Entonces ese era el propósito, volver a alcanzar la santidad inicial antes de la caída del ser humano. Y ahí están todas las instrucciones para poder hacerlo. Y entonces cuando Israel pues prácticamente está quebrantando todas las instrucciones, se convierte en algo que no sirve. Está totalmente alejado del extremo, o sea, está a otro extremo, está totalmente alejado del punto al que el Eterno pues los quiere llevar. Entonces, decían los estudios que aplicado a nosotros, pues debemos analizar nuestra vida y qué tan cerca estamos de ese estado inicial, que claro, lo vamos a alcanzar hasta que Mashiach regrese, seremos transformados completamente. Ahorita, como comentaba el pastor hace rato, pues estamos bajo maldición, todos somos pecadores, pero también somos sus hijos, y pues al ser parte del pueblo de Israel, pues esto nos alcanza, este propósito, y en la medida que el Eterno de todas maneras pues nos va santificando, nos va preparando para ese día cuando Mashiach regrese. Nos pide que de todas maneras nosotros tratemos pues, de purificarnos, de estar limpios, de lavar nuestras ropas y presentarnos de la mejor manera posible. Entonces, considerando esto, pues el estudio preguntaba qué tan cerca nos sentimos de ese estado inicial de santidad, y lo podemos hacer como pues analizando nuestra obediencia a cada uno de los preceptos que el Eterno nos ha dado. Por eso es que todas las semanas los recordamos, no para que se convierta en algo rutinario, en algo de que, ay, sí, pues ya sabemos que primero es esto y luego es esto y luego vemos los mandamientos. Cada que los vemos, que tenemos la oportunidad, por lo menos aquí, claro que tenemos que hacerlo durante la semana, pero por lo menos aquí cada que los estudiamos aparecen ahí para que podamos ir haciendo un análisis de honrar a tus padres, pues cómo ando en este mandamiento, tomar en serio los asuntos del Eterno, cómo ando en este mandamiento, la calumnia, el chisme, el hablar contra mi prójimo, cómo ando en este mandamiento, estoy cerca de cumplirlo, cerca de alcanzar el cumplimiento perfecto de este mandamiento, o me encuentro en el otro extremo. Y si me encuentro muy lejos, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo este mandamiento me está afectando y me está llevando a quebrantar otros mandamientos? Entonces, todo esto, todo lo que hacemos cada semana, lo que estudiamos aquí en la Haftará,
siempre es con el propósito de hacer un autoanálisis. El tiempo que tenemos aquí es para autoanalizarnos y pensar en los cambios que vamos a tratar de implementar durante la semana. Como les digo, esta frase que me gusta mucho del rabino de Torah en uno, él siempre dice, aquí escuchamos con ganas de cambiar. Si no traemos ganas de cambiar, si no nos vamos a esforzar por hacer cambios y ajustes, pues entonces ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿para qué tomamos la clase? ¿Para qué escuchamos? ¿Para qué venimos? Si nada más vamos a escuchar y nos va a entrar por un oído, nos va a salir por el otro, pues no tiene caso. Pero si escuchamos con ganas de cambiar, con el propósito de decir, bueno, ¿qué voy a tomar? ¿Qué ajuste voy a hacer? Aunque sea una sola cosa, pero que usted diga, me voy a aplicar en la semana en este precepto, en este mandamiento, en esta instrucción, en esto que tengo que hacer o que no tengo que hacer, porque a veces siento que también nos cuesta mucho más trabajo los mandamientos positivos. A veces, ok, no hacemos ciertas cosas, ya decimos, bueno, pues ya no tengo tanto problema con no hacer eso, pero ¿qué hay de lo que sí tengo que hacer? Ahí siento que muchas veces, bueno, al menos hablo por mí, a mí me cuesta a veces más trabajo lo que sí tengo que hacer. Entonces, pues, el Eterno nos habla a través de su palabra, y cada vez que tomamos las clases, que estamos aquí, pues es un buen momento para reflexionar acerca de nuestras faltas y cómo el pueblo de Israel perdió su propósito, dejó de ser útil en algún momento para el Eterno. Y pues pensar que nosotros hemos sido llamados para ser parte de ese pueblo es porque el Eterno pues quiere usarnos, y no que seamos pues como dice aquí, ¿verdad? Que dejemos de cumplir nuestro propósito, que nos convirtamos en personas que no son útiles, que no aportan nada a los planes del Eterno. Y pues muchas veces podemos caer en algo así. La escritura nos presenta la imagen del fuego en muchas ocasiones para hablar del Eterno en sí mismo y de su palabra, y habla del fuego como un fuego como, hermanos, cuando la escritura habla acerca del Eterno y de su palabra utilizando la figura del fuego, un fuego consumidor. Y aquí vemos que el Eterno dice que es un fuego como para fundirlos, que así era su furor y su ira, que iban a ser fundidos. Pero también siempre recordamos que el fuego pues consume, pero también puede purificar, como lo vemos aquí dentro del proceso. Entonces, pues a veces los juicios y los castigos vienen a nuestra vida, pero nos pueden ayudar a purificarnos y pues hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Y enderezar el camino. Entonces, otra cosa que veía en otro estudio, pues es eso, el tema de que el Eterno castiga. Esa es una realidad que debemos de tomar en serio, los castigos que el Eterno puede darnos, pero pues que sepamos identificarlos y tomarlos como una oportunidad para hacer correcciones, para corregir nuestras faltas. Y hasta el verso 19 es donde leen los judíos sefardíes, porque ya ven que siempre hay diferencias, y concluye con el tema o sea, concluye donde les dice que son como escorias, y el verso número 19 dice: por tanto, así dicho Yahweh del Señor, por cuando todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Ahí concluye la lectura sefardí. La Askenazi leen a partir del 20 y hasta el 24, me parece. Y como son, como no alcanzan estos pasajes
ya ven que normalmente en las profecías siempre viene como que todo el tema del juicio y del castigo, y luego siempre aparece como la esperanza, la promesa de redención. Como estos pasajes son muy fuertes, por eso es que les comento que ellos mismos dicen que no les gusta mucho como que leerlos, porque no ven ahí donde aparezca como que la promesa y de que el Eterno los va a restaurar y todo esto, porque pues no se leen los pasajes completos. Pero nosotros conocemos la escritura completa y sabemos que sí hay promesas para redención, pero que pues quizá ahí no va a alcanzar para todos. O sea, debemos de ser conscientes que hay personas que, aunque son parte del pueblo en algún momento, pertenecen a una congregación durante un tiempo, muchas personas no van a concluir la carrera. Parecía que eran de verdad, como dice, o a lo mejor en algún momento pues estaban como que cumpliendo con su propósito, pero en algún momento se perdieron y no pudieron volver a cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos, y se van a quedar ahí a mitad del camino. Se van a quedar como escorias, ya no van a servir, ya no van a funcionar, se van a desechar. Y pues la advertencia está ahí, porque a veces olvidamos que el Eterno es justo, que el Eterno no va a pasar por alto pues situaciones de pecado, o que nosotros no queramos corregirnos, que queramos seguir así por mucho tiempo. Entonces todo esto nos lleva a reflexionar que nosotros pues no queremos ser parte de esas personas, de esos israelitas que se quedan ahí a mitad de camino y que son desechados, que no cumplen con su propósito hasta el final, sino que nosotros queremos pues corregirnos y pues cumplir con el propósito que el Eterno tiene para nosotros. Pero pues eso requiere cambios. Entonces eso es en lo que podemos reflexionar. Les decía, en la parashá sí aparece el Yom Kippur, todo este tema del perdón que el Eterno les daba como una oportunidad de pues tener este día para reflexionar acerca de sus faltas y todo esto. Acá no vemos como que ese tema de la esperanza y de la redención, pero pues también hay que recordar que el Yom Kippur los exentaba, o el Yom Kippur era para perdonarlos de cuáles pecados, hermanos, ¿recuerdan? ¿Okay? Los cometidos en ignorancia. Pero ¿qué pasaba con los pecados de llamados de muerte? ¿Esos cómo se expiaban? ¿Manda? ¿Empieza? No había. Sí, no había. Entonces, pues nos gusta mucho la parte donde, sí, pues tú cometes pecados y todo, pero pues el Eterno siempre te perdona, y Dios es misericordioso y amoroso y bondadoso. Y entonces muchas veces nosotros, pues como sabemos que el Eterno es así, a veces abusamos y tardamos mucho tiempo en corregir cosas que hemos estado haciendo mal durante mucho tiempo, creyendo que nunca nos va a llegar nuestro castigo, que podemos continuar así. Pues les digo, no estoy hablando de cosas tan graves, a veces estoy hablando de cosas que no hacemos. A lo mejor creemos que podemos seguir mucho tiempo, no sé, denme un ejemplo de algo que se les ocurre, situaciones con las que a veces podemos caer. O sea, puedo seguir mucho tiempo sin quebrantando el Shabbat en esta manera, y pues creemos que pues así podemos seguir, pues al cabo que nunca pasa nada, y no pasa nada, ¿verdad? Dios me entiende, es misericordioso, Él es bueno. No lo decimos así, pero con nuestros actos actuamos así, como si el castigo nunca pues fuera a venir de parte del Eterno. Entonces pues no es bueno tener ese tipo de mentalidad. O sea, sabemos que las cosas en las que estamos fallando, lo mejor es tratar de corregirlos pues lo más pronto posible, sin que llegue ese punto en donde ya estemos totalmente envueltos y hayamos caído en otras faltas y sea mucho más difícil remediar pues esa situación. Entonces esta porción, ambas porciones nos recuerdan esa parte del Eterno, el carácter justo que para algunos pecados
pues no había una manera de expiarlos, y acá en la porción que no termina con una promesa de redención, porque aquí el tema es resaltar la justicia del Eterno y que Él, pues, Él cumple con su palabra, y Él no es como los papás de hoy en día, que a veces dicen, ay, te voy a castigar, y luego pues ni los castigan ni nada. El Eterno no es así. Él es justo y cumple con sus palabras. Nos da la oportunidad mucho tiempo, pero pues no va a ser así para siempre. Entonces, hermanos, lo que tengan que corregir, tratemos de hacerlo apresuradamente, porque, como les decía, cercano al regreso del Mashiach, el nivel de santidad debe ir en aumento, y el acercarnos a regresar a la condición antes de la caída del hombre, pues está en aumento, y cada vez tenemos que estar más cerca de ello, no tan alejados, sino que cada vez estemos mejorando y digamos, hay un progreso, estoy aumentando mi nivel de santidad mucho más. Entonces, si eso no está sucediendo, si dicen, no hombre, pues yo estoy peor, o antes sí lo hacía esto y ahora ya ni lo hago, y así, ¿no? Distintas situaciones, pues entonces es tiempo de corregir, y estas porciones pues nos recuerdan eso, el que hoy todavía tenemos tiempo, o no sé, el Eterno trata de distintas maneras con cada uno de nosotros, cada uno conoce sus procesos, lo que está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, pero bueno, hoy la reflexión es a eso, a poder corregirnos como cada semana, y ojalá que lo podamos hacer, y a recordar que el Eterno es justo y cumple con su palabra, y dentro de su palabra pues están los castigos, y Él cumple con sus castigos. Entonces, pues bueno, aunque esta es una porción que no les gusta estudiar en el judaísmo, a lo mejor a nosotros tampoco, porque está muy fuerte, no nos gusta que nos regañen, pero bueno, son cosas que también tenemos que estudiar y que leer. No todas las clases van a ser siempre de que hablar de bondad y de misericordia, algunas también van a ser hablar de justicia y de castigo, y aunque no nos guste, pues entonces hay que corregirnos si no nos gusta. ¿Sí, hermana? Yo creo que esta reflexión sobre la paracha es para reflexionar en nuestras vidas, y lo que estamos haciendo para volver otra vez a analizarla, y como decías, no es tarde, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que el Mesías puede venir en una vez y cerrar de ojos, y pues debemos de vivir un día a la vez, y ese día que vamos a poder hacer mejor cada día para Él. Dentro de esta Haftará, el Eterno les pregunta en el verso 13 y 14, dice 14, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? El Eterno le pregunta a Israel. Entonces, pues si nosotros estamos en alguna situación de pecado, podemos aplicar estas palabras a nosotros, y si aún el Eterno no ha emitido su juicio en nuestra contra, Él pues nos está preguntando, ¿no? ¿Vas a estar listo? ¿Vas a estar firme? ¿Vas a estar fuerte cuando este castigo venga sobre ti? Y seguramente la respuesta es no, porque nadie queremos experimentar la justicia del Eterno, pero Él, pues, como somos sus hijos y nos ama, tiene que tratar con nosotros, como un padre ama y corrige a su hijo, Él tiene que corregirnos, pero pues si aún estamos a tiempo de enderezar esa situación, pues qué bueno que podamos hacerlo, y que podamos estar firmes, pero en obediencia y en el cumplimiento de los mandamientos, y porque ¿quién puede estar de pie cuando el Eterno castiga? Tenemos ejemplos en las Escrituras, ¿verdad? De que cuando el Eterno castiga, cuando el Eterno le habla duramente a uno de sus hijos, se me viene a la mente el caso de Job, o te quedas sin palabras, ¿verdad? Tienes que solamente aceptar el castigo que viene. Entonces, qué bueno que podamos hacerlo antes de que juicios más duros del Eterno vengan
a nuestra vida por causa de una situación de pecado. Esperemos que no sea así, que no estemos experimentando o batallando con una situación así. Finalmente todos tenemos cosas que corregir. Algunas pueden ser más graves, algunas pueden ser no tanto, pero todos estamos en ese camino a perfeccionarnos y esperando el día de Mashiach, donde Él regresará y podamos presentarnos limpios y aprobados y ya dispuestos para poder entrar en el reino. Pero bueno, mientras eso sucede, a seguir santificándonos y perfeccionándonos, pues como dice la escritura, ¿verdad? El que pues peca, pues que siga pecando, y el que quiera santificarse, santifíquese más. Y con eso concluimos el día de hoy, hermanos, con esta advertencia, con esta dura palabra que podemos aplicar a cada uno de nosotros. Y pues les recuerdo, ¿verdad? Les recuerdo la tarea para la próxima semana: traer aprendidos los nombres de las porciones que llevamos del libro de Levítico, siempre y cuando ya se sepan las de Génesis y las de Éxodo, y si no, pues también repásenlas. Y por ahí les estoy pensando en ponerles otro proyecto, hermanos. La próxima semana les doy bien las instrucciones, porque aún no sé si los voy a poner por equipos o va a ser individual. De la historia de Israel, pero quiero que entendamos un poquito mejor, y eso me incluye a mí, el tema de como la cronología. Siento que a veces estamos un poquito perdidos en el tema de que cuál exilio y qué profetas estaban en esos días. Digo, ya lo hemos estudiado, pero vamos a tener un proyectito respecto a eso, como a la cronología, como una línea del tiempo pues todavía nos faltan estudiar varias Haftarás, estamos como que a la mitad o un poquito más. Entonces, para poder entender un poquito mejor cada semana la situación histórica, el contexto, lo que estaba pasando, vamos a poner por ahí un proyecto de la línea del tiempo, de la cronología de la historia de Israel. Creo que nos va a ayudar a tener un mejor panorama, porque sí siento que a veces como que nos perdemos de que, pero ahí estaban en el exilio de Babilonia, ahí no, ahí ya se habían separado, no, como que nos perdemos un poquito. Entonces esto va a ser pues meramente para entender mejor las escrituras, así como que un proyecto de escuela, ¿no? Para cosas que siento que de repente no dominamos todavía muy bien, entonces para poder tener un poquito más de claridad. Pero la próxima semana les digo bien cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Pero lo van a presentar y todo aquí, así como en la escuela, sí, con su papel bond y todo ahí, se van a hacer bien bonitas sus líneas del tiempo y todo, pero más adelante. Pero bueno, para que lo tengan en mente. Ok, con esto vamos a concluir entonces el día de hoy. Nos vemos en unos momentitos más en la siguiente clase. Shabbat Shalom a la hermana Poli y a la hermana Ketita, que son las que me aparecen por aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Adiós. Shalom. Ay, pues no salen, pero si quieren salir. Ahí tenés. Bendiciones de parte de toda la comunidad.